¿Cuántas veces hemos entregado nuestros trabajos o tareas, así bien chulos de bonitos, pero el profe nos los regresa con observaciones sobre las citas de autor o la bibliografía? Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico Bellman y te invito a que seas capaz de citar y referenciar los autores consultados en tus trabajos académicos con estos tips de las normas APA. Estas normas surgen en el campo de la psicología como directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara, precisa en las publicaciones académicas. Su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, las ciencias económicas y las ciencias aplicadas. Dado esto, pues por su practicidad para la preparación de manuscritos para la publicación, pues de trabajos estudiantiles, tesis y otros productos académicos. En el caso de los apellidos, APA indica mencionar a los autores solo con un apellido y la inicial de su nombre en español o en el idioma original. Como podemos observar, siempre empezaremos con el apellido, seguido de una coma, decíamos la inicial del primer nombre, otra coma y el año en que fue publicado su obra. Cuando citamos a un autor, artículo, periódico, revista o una frase, nos permite sustentar nuestros argumentos. Asimismo, podemos contraargumentar o discutir o apoyar en la contrastación de las ideas y no solamente dar crédito a las ideas de otras personas. Existen dos tipos de cita al momento de presentar una idea, dando crédito al autor. Tenemos la cita directa y la cita indirecta. La cita directa con menos de 40 palabras o con más de 40 palabras, y la cita indirecta pues más en el asunto del parafraseo. Tanto la cita directa como la cita indirecta pueden ser entre paréntesis o parentética y del modo narrativo. Bueno, pues comencemos. Las citas directas son la transcripción textual de la o las ideas de un autor de forma exacta. Las de menos de 40 palabras les vamos a llamar citas cortas y pueden ser entre paréntesis o parentéticas. Estas se van a transcribir entre comillas y entre paréntesis utilizando el apellido del autor, una coma y el año de publicación, así como el número de página. Las citas cortas de modo narrativo van a contener el apellido del autor entre paréntesis, el año de publicación, un conector, la cita entre comillas y entre paréntesis la página de donde se toma la referencia. Las citas directas con más de 40 palabras las vamos a llamar citas en bloque. También estas pueden ser parentéticas y se van a escribir en un párrafo aparte y con sangría, no van a usar comillas. En citas largas el texto va justificado. Al final de la cita se escribe entre paréntesis el apellido del autor, año de publicación y la página. Las citas en bloque, cuando son igual de más de 40 palabras pero de modo narrativo, las vamos a encontrar o las podemos utilizar utilizando el apellido del autor y entre paréntesis el año de publicación. Luego la cita con un párrafo aparte y con sangría. No se deben usar comillas. Al final, entre paréntesis, se escribe la página de consulta. Una cita indirecta es cuando reproducimos la idea de un autor con nuestras propias palabras. A esto le podemos llamar cita indirecta o de parafraseo, la cual podemos utilizar del tipo parentética, es decir, que va a llevar un paréntesis. Este paréntesis va a ir al final del texto que se parafraseó y dentro del cual se va a escribir el apellido del autor y el año de publicación. La cita indirecta de modo narrativo la podemos utilizar primero con un conector, luego el apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación, lo que estamos parafraseando y listo. Cuando utilizamos tablas y figuras, para el caso de la cita parentética, se va a citar entre paréntesis el número de tabla, figura o lo que le corresponda.
En el caso de la cita narrativa se va a argumentar, se indica el número de la tabla, la imagen, así como el número que le corresponde. Es importante también mencionar que hay que darle crédito a la fuente consultada. Si en este caso utilizamos una fuente de elaboración propia, así lo ponemos, porque es originaria de nuestra autoría. Si utilizamos material e información extraídos de otra fuente, ponemos la fuente y entre paréntesis el año de publicación. Para el material creado por el autor, a partir de la información tomada de otra fuente, utilizaremos elaboración propia con base en la publicación, entre paréntesis el año en que se publicó, y para el material extraído de otra fuente, pero que fue modificada por nosotros como autores, lo vamos a mencionar así: fuente adaptado de tal lugar y entre paréntesis el año de publicación. Otro tipo de citas son los autores corporativos, que pueden ser documentos oficiales de gobierno, de instituciones, organizaciones, fundaciones, etc. En este caso, vamos a poner el nombre completo de la organización y entre paréntesis las siglas que la representan. Al final del texto utilizaremos entre paréntesis las siglas que ya mencionamos y el año de publicación. Para las fuentes secundarias, en el caso parentético, vamos a poner entre paréntesis el nombre del autor, el año, en donde encontramos a este autor, de dónde estamos tomando esta referencia y el año de publicación. Para las fuentes narrativas, utilizaremos un argumento, el nombre del autor y entre paréntesis colocaremos el año y en donde encontramos a nuestro autor citado. Con el año de publicación cerramos el paréntesis. Para las referencias con mismo autor y mismo año, pues vamos a utilizar por ejemplo una letra o algo que la distinga de la otra. Bueno, pues algunos tips. Cuando la publicación es en colaboración con otros autores, vamos a agregar et al. Utilizamos este formato en la fecha para el caso de México, iniciando con el año seguido del día y el mes, cuando redactemos nuestra bibliografía. Este formato de segunda, tercera edición es para cuando hacemos consultas a partir precisamente de una segunda edición de la publicación. Las letras SF cuando la fuente que estamos consultando no tiene fecha. Pues una vez que concluimos nuestro trabajo y ya estamos agregando la bibliografía consultada, pues la vamos a agregar de la siguiente manera. Siempre empecemos con el nombre del autor, la fecha de publicación, el título y la fuente, es decir, de dónde tomamos esta información. En el ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla, pues tenemos por ejemplo al autor Robbins, seguido de la primera letra de su nombre, luego la fecha, que es decir, el año de publicación, el título, puede ser un libro, puede ser una página, puede ser una revista, y la fuente, de dónde lo tomé, la primera edición, la segunda edición, la quinta edición, el país y la editorial. Para el caso de la bibliografía que se consulta a través de internet, pues en la fuente pues vamos a poner toda la URL completita. Espero que sea de utilidad esta información y si tienes algún comentario no dudes en dejarnos pues lo que piensas, lo que opinas, tus dudas, tus preguntas y bueno, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en otro video.